aquí la conferencia de Laura Bayona, titulada Familia y Afecto. Vale, y antes de dar comienzo a la ponencia, pedimos con un fuerte aplauso a Gabriela Rivas, por favor. Bueno, hola a todo el mundo, mi nombre es Gabriela Rivas, soy la representante estudiantil de aquí de Cervera y soy estudiante de la formación profesional básica de acceso y mantenimiento en instalaciones deportivas de aquí de Cervera. Y quería decir que los estudiantes de formación profesional estamos haciendo unos calendarios para recaudar fondos para después irnos de viaje de fin de curso. Nos hemos puesto aquí a la entrada y ya se nos han acabado todos los calendarios, o sea, muchas gracias. Y también quería decir que el viernes 23 vamos a estar en el mercadillo de Cervera vendiendo más calendarios y también vamos a estar durante todas las charlas del Prueba Plus. Así que gracias por vuestra atención. Vale, pues ahora con todos ustedes, Laura Bayona. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por tocar conmigo y por presentar este tipo de iniciativas. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, esta primera charla está titulada Familia y Afecto, pero también le puse sobre nombre el desafío de la adolescencia para los padres y madres, ya que es un desafío tanto para los padres y las madres, pero también para el propio adolescente. Me gustaría centrarme en el afecto, pero también en otros conceptos y con otras sensaciones que son muy necesarias y llevar a cabo la adolescencia, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué es la adolescencia? Para conocer cómo están sintiendo ellos. ¿Qué es la adolescencia? Es una etapa marcada por cambios tanto físicos, mentales, sociales como psicológicos. Es un periodo de transición difícil, marcado por la búsqueda de formación de la propia identidad. Cambian sus emociones, necesitan sentirse encontrarse ellos mismos, buscar su independencia, por eso muchas veces sentimos están siempre en nuestra contra, digamos lo que digamos, nada les parece bien, pero porque ellos mismos necesitan como alejarse del adulto para encontrarse ellos mismos. Durante esta etapa de transición suelen preocuparse más por su imagen física, lo que se ve, la ropa, su propio físico, enfocarse en sí mismos, pasan por periodos de muchas expectativas y sobre todo de falta de confianza. Por eso es muy importante el aspecto que hablaremos a continuación. Tiene muchos cambios de humor, lo que decimos son como una montaña rusa, ¿no? Lo que digo abajo es una vida de emociones. No saben ni qué sienten, pasan de repente del enfado a la tristeza, a la alegría. Es la época al final de que la presión social influencia entre los iguales. Yo no voy a tener más en cuenta la opinión de los iguales que la de la propia familia. Demuestran menos afecto hacia sus padres y sus madres. Se sienten estresados debido también a la presión escolar. Muchas veces en esta época tienen que tomar decisiones muy importantes como decidir el tipo de bachillerato que quieren hacer, saber que quieren estudiar. Es un poco una presión que ellos tienen, ¿no? Que muchas veces no saben ni lo que sienten ni lo que les pasa como para saber a veces que quieren estudiar. Y sobre todo es una época, a mi punto de vista, de muchísima incomprensión. Yo en mi trabajo lo veo muchísimo, trabajo mucho con adolescentes y sobre todo se sienten incomprendidos, pero a veces tanto por sus iguales como por sus padres y madres. El cambio se pone esfuerzo y actuación por parte de padres y madres. ¿Qué necesitan los niños? Protección, afecto, normas y límites, entre otras. ¿Qué necesita el adolescente? Autonomía. Dejarle más autonomía, que él mismo empiece a negociar, tener en cuenta su punto de vista, su opinión. Otro tipo de afecto. Tenemos que entender que durante esta época, igual, por más que nos quieran, no quieren recibir muchas veces el afecto en público, abrazos, besos delante de amigos, delante de otros adultos. Responsabilidad, lo que decíamos, tener en cuenta su opinión, su punto de vista y ese poder de decisión. ¿Qué nos pasa a los padres y madres? Que estamos en conflicto entre la necesidad de que ellos sean autónomos, pero también ese mismo miedo de ver que no son capaces de hacerlo. Es importante aceptar ser un adolescente. Yo estos días lo explicaba en terapia a una madre, lo mismo cuando era un bebé y tú querías identificar sus señales de tiene hambre, tiene sueño, ahora mismo hay que identificar qué es lo que él necesita y darles espacio de intentar conocerlo. Y sobre todo eso, es importante que se sienta aceptado. La familia. La familia, por más que la época de adolescente sea muy importante, el círculo social, el círculo de amigos, es el núcleo socializador más importante tanto en la infancia como en la adolescencia. ¿Por qué? Porque somos sus referentes, somos sus mayores puntos de apoyo y las personas de las que más se van a apoyar. Lo que decimos que es fundamental, en el momento en que el adolescente se va a encontrar perdido y en un momento muy vulnerable, muy perdido, en el que no se encuentra bien. Es una etapa en la que se va a dejar influir por grupos de iguales, pero siempre la protección está en casa. Al final lo que tiene que saber es que en casa se pueden abrir y van a encontrar un refuerzo positivo. Darles apego, protección y cariño que precisan en este momento de indecisiones y sentirse en ocasiones perdidos y solos. Y también, lo que vamos a ver luego, la importancia de los límites, pero también es autonomía. Permitirles espacio
sin abandonar los límites, que son muy necesarios para su seguridad. Vale. Esta frase la he puesto porque me parece muy clave para contar un poco lo que es esta etapa, sobre todo desde los padres, de parte de los padres y las madres. A pesar del relativo distanciamiento afectivo y comunicativo que se producirá con la llegada del adolescente, lo cierto es que los adolescentes necesitan unos padres y madres comunicativos, cercanos y afectuosos, que les apoyen en los momentos difíciles que tendrán que atravesar a lo largo de estos años. Por eso en esta charla, aparte de tratar el afecto, que era el título, también me quiero centrar en otras cosas importantes como la comunicación, la negociación y la autonomía. El afecto, aquí influye directamente a la autoestima. La seguridad, como lo vamos a explicar aquí. Según la autoestima está formada por autovaloración, que es el concepto que yo tengo de mí misma, que puede ser positiva o negativa en función del afecto que yo reciba y de lo válida que me sienta, por lo que recibo a nivel externo. Y la autoconfianza, en función de cómo me siento yo conmigo misma, voy a tener más confianza en mí misma. Si yo soy consciente de mis fortalezas y mis capacidades, tendré más objetivos, me plantearé que puedo conseguirlo, ¿no? Y estaré más motivada de cara a conseguir lo que me propongo. El afecto que nos habla después de la comunicación. Es muy importante tener un ámbito de conversación desde la infancia, pero no quita que se puede también poner en la propia adolescencia. Es muy importante el demostrar los afectos incondicionalmente. Esto es importante en el sentido de, cuando estamos en este conflicto con un adolescente, es muy importante que ellos sientan que aunque estemos enfadados, estamos ahí y les queremos. Si yo discuto con un adolescente y me pongo en su lugar, no me pongo en su lugar y me pongo a la defensiva en el sentido de es que no me entiendes, que todo está mal, al final ellos lo que tienen que saber es que aunque haga las cosas mal, aunque se equivoquen, estamos ahí para ellos. En lo que decimos, yo sobre todo me transmiten mucho en terapia, es que no me aceptan tal y como soy, es que les gustaría que sería de otra manera, es que siempre me comparan con mi hermano y con mi hermana, no les gusta como soy, verdaderamente eso para nada es así. Los padres están súper orgullosos de sus hijos, pero no sabemos transmitírselo a veces. Muchas veces estamos muy orgullosos de ellos, pero el hecho es enfocarnos más en esa parte negativa de siempre estás con el móvil, tienes todo hecho un desastre, te da igual todo, me vas el día detrás tuya. El enfoque es mucho más de a veces sin querer lo negativo que positivo, tanto con adolescentes como en el día a día. Lo que decimos, yo en el día a día pueden hacerme miles de cosas buenas, pero tengo una cosa negativa que tal y se me frustra el día. Y nos ha preguntado, Laura, ¿qué tal el día? Te voy a decir, pues fatal porque me ha pasado esto. Cuando a lo largo del día han pasado miles de cosas buenas. Es lo que decimos con el adolescente. Está en una época complicada, a veces nos pueden frustrar, nos pueden sacar de quicio, porque es lo que pasa. Pero aparte de ese adolescente rebelde que no se entiende a sí mismo, que no se encuentra, que está a la defensiva, hay un chaval o una chica, un chico muy divertido, con el que podéis hablar, que os lo paséis muy bien. También hay que ver toda esa parte positiva que tienen ellos. Y lo que decimos, que no hace falta juzgar siempre todo lo que hacen, ¿no? Que a veces es para intentar pues, que él saque lo mejor de sí, para motivarle, para que él mismo se esfuerce, para igual que ellos tengan cosas que nosotros o los padres en otro momento no han podido tener. Pero a veces, si no vamos a decir nada bueno, es mejor no decir nada. A veces estamos tan centrados en sacar lo mejor de nuestro hijo o nuestra hija que estamos muy enfocados en lo que tiene que mejorar, lo que tiene que hacer, y a veces es mucha presión eso. Importante, apoyar y estar ahí. Las preocupaciones esenciales del adolescente, aunque les parezcan tonterías, lo mismo que a los niños, para ellos pueden ser cosas súper importantes. Y esto se ve desde la infancia. Si a un niño de pequeño viene con toda la ilusión de mira, he hecho este dibujo, me gusta esto, y la respuesta de los padres es, de los padres, los adultos referentes, ¿quién sería, no? Es, no tengo tiempo, estoy mirando otra cosa. Al final ese niño poco a poco se va a acercar menos a esa figura referente, porque siente que no se tiene en cuenta lo que para él es importante. Por eso para el adolescente es muy importante preocuparnos, pero no solo por estudios, por objetivos, por cómo que cumpla las tareas de casa, sino también por cómo se encuentra, qué le motiva, qué le gusta hacer. Y empatía, sobre todo, recordar nuestra adolescencia. Yo creo al final que es muy importante el centrarnos, yo estoy haciendo muy poco, ¿no? Pero todos al final, de que era una época también de mucha incomprensión, desde nuestros padres, desde que nos sentíamos muy perdidos. Entonces también intentar irnos a esa etapa nuestra para ponernos en su punto y entender cómo se pueden sentir ellos. Muy importante, el refuerzo positivo. Necesitan elogio y reconocimiento. Es una época que normalmente la autoestima está en una época muy vulnerable. ¿Por qué? Porque están desconocidos a sí mismos, no se encuentran bien consigo mismos, necesitan que el pequeño esfuerzo, ¿no? A veces estamos por hecho de su objetivo es estudiar. Pues lo normal es que saque buenas notas, y si sacas buenas notas, no te toca reforzar sacar buenas notas. Pues sí tenemos que hacerlo. Porque lo mismo que a mí de trabajo me puede gustar, que de vez en cuando me digan, Laura, que has hecho una palmadita en la espalda, porque si no te frustras y te desmotivas, la gente necesita que le digan que bien te has esforzado, que bien has hecho las cosas. Yo creo que es muy necesario ese refuerzo positivo para todos en el día a día. Y no intentar cambiarlo. A mí es lo que decíamos antes, ¿no? Yo lo que más me transmiten es como, no les gusta como soy, les gustaría que estuviera de otra manera,
tenemos que seleccionar lo verdaderamente importante. Hay cosas típicas de la adolescencia, del adolescente, que tenemos que seleccionar, lo digo, un poco las batallas. Saber con qué cosas tenemos que un poco ponernos firmes y qué cosas pasar por alto. Una cosa es que quiera dejar los estudios o que se encuentre con situaciones un poco de riesgo, y otra cosa es que se quiera poner cierta ropa, que se quiera qué tal. A veces sienten que queremos hacer una adolescencia a medida. Yo os digo, no todos los adolescentes, no, pero un poco lo que se suele transmitir de parece que no le gusta nada de cómo soy. Entonces tenemos que intentar seleccionar lo que decimos, esas batallas, qué cosas son verdaderamente importantes y qué cosas podemos pasar por alto. Porque ellos mismos no saben y lo que están buscándose y encontrándose. Entonces, por más que les digamos tienes que ir por aquí, normalmente cuanto más les guiamos, más salen por otro camino, muchas veces pasa. Bueno, podéis, de todas maneras, si queréis en algún momento comentar algo, levantar la mano, podéis comentar. Vale. La autonomía versus la sobreprotección. La sobreprotección para mí es un factor muy negativo y un detonante luego de la baja tolerancia a la frustración. Cuanto más les sobreprotegemos, cuanto más les estamos pendientes de lo que hacen, les justificamos todo, les sacamos todo adelante, al final llega un momento en la vida que se van a frustrar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos protegerles en una burbuja hasta que salgan, por decirlo así. Llega un momento que no con adolescentes, sino con niños ya. Al final un niño, cuando verdaderamente le hemos medido todo, le hemos cuidado todo, el momento que se encuentra con obstáculos, no tiene tolerancia a la frustración. Se le cae el mundo encima porque no tiene esos recursos para enfrentarse a ello. Entonces también es muy importante, y más en esta etapa, el dejarlos ser. Dejarlos ser, permitirles que se equivoquen, yo mira, el otro día, os voy a contar casos, me contaba una madre, ¿no?, que tiene una adolescente pues, que ha tenido un grupo de amigas que no era el mejor grupo para ella. Pero bueno, tampoco era una situación grave. Entonces ahora ella ha decidido volverse a juntar con ellas. Y la madre se lo prohíbe. Verdaderamente eso no sirve absolutamente de nada. Al contrario, cada vez la vas a alejar más. Y al final la que se tiene que dar cuenta que no son buenas amistades porque no la tratan bien, porque tal, es ella misma. Por más que yo le prohíba a mi hija no te juntes con Pepita, con Luis, con quien sea, si ella quiere hacerlo en ese momento, se tiene que equivocar y darse cuenta que son sus amigos. Todos hemos tenido amistades que no han sido las mejores, parejas que no han sido las mejores, tienen ellos mismos que darse cuenta. Por más que les digamos, y más si es algo impuesto, normalmente no van a hacer caso. El otro pilar para mí es muy importante, es la comunicación. Una comunicación, lo que decíamos, hecha desde la infancia, una comunicación que se abra el diálogo entre todos, ¿no? Lo que decimos, tener en cuenta también lo que les gusta, de lo que les gusta hablar, perder tiempo en ellos, ¿no? También que ellos tengan desde pequeños como un voto. Yo siempre digo, cuando tenemos que poner límites en casa, al final sale mucho más rentable decirles dos opciones y que ellos elijan, te impongo esto, lo que decíamos, un régimen mucho más autoritario. Tienes que hacer esto porque yo lo digo. Porque verdaderamente ahí no son tenidos en cuenta y ellos hacen menos caso la mayoría de las veces. Entonces, el problema de la adolescencia, la constante es la comunicación. Causas por parte de los padres. A veces no dialogamos, sino que les damos lecciones. Les escuchamos poco y les criticamos mucho. Hablamos de asuntos problemáticos, creando así estrés de la relación. Muchas veces es como nos sentamos a hablar con ellos de qué tal el colegio, qué tal, qué haces el fin de semana, a dónde has ido, qué tal. Y parece eso es un interrogatorio, verdaderamente. Yo quedo con una amiga tomando un café en una relación bidireccional, creo que vamos a ver de la importancia de que la comunicación sea bidireccional. De sentarnos con ellos y preguntarles de qué tal están y también contarles cómo estamos nosotros. Y por supuesto hay temas que no tenemos que transmitirles a ellos, ¿no? Pero que sientan tenidos en cuenta. Yo hablo contigo porque quiero saber cómo estás, yo puedo hablar contigo porque para mí también es un punto de apoyo como hijo, como hija. Y por parte del adolescente lo que decíamos, tienen relaciones más simétricas, sienten que no les escuchamos y piensan que no les entendemos y piensan que les vamos a juzgar. Vale. Lo que decíamos, es importante que establezca el comunicación desde la infancia. Averiguar qué le gusta. Escuchar, no interrumpir y poner atención a lo que ella dice. Muchas veces igual hablamos con ellos, ¿no? Y es como, a la mínima interrumpimos, no, pues esto no es así, o esto deberías verlo de otra manera, o creo que esto es la mejor opción. Tenemos que dejar que hablen ellos, poner atención a lo que dicen y preocuparnos por ellos. Somos más mayores, sabemos más de la vida, es así, pero eso no quita que ellos en ese momento sienten que los que más saben sobre todo son ellos, porque es así. Muchas veces en la época de adolescentes es como, yo sé lo que pasa, yo sé lo que hay, me vas a decir tú a mí cómo hacer las cosas porque yo lo veo más que tú, tú no sabes qué hacen mis amigos, tú no sabes tal, ¿no? Es un poco lo que decíamos, está a la defensiva. Entonces es muy importante dejarles hablar, escucharles y que ellos mismos puedan abrirse sin tener luego un sermón al lado de esto es así, ¿no? Lo que decíamos, cuanto más consejos das, más consejos te piden. Yo creo que es muy importante el darles esa, más que yo haría esto, es como, querría saber cómo lo haría yo? Como darles a ellos un poco esa decisión de quieres saber cómo yo actuaría, o en esta situación, ¿qué te gustaría, qué crees que yo haría o qué crees que tendrías que hacer, ¿no? Darle como esa opinión de ver cómo se siente y qué cree que tiene que hacer.
evitar los sermones, la comunicación bidireccional, lo que hemos dicho, y también normalmente las conversaciones con hijos, hijas, con amigos, con tal, salen en el momento más inesperado, en el tiempo compartido. Yo sí programo hoy vamos a hablar porque estoy preocupada por tal, con mi hijo, con mi hermana, con quien sea, seguramente ese día no salga la conversación, las conversaciones suelen fluir. Incluso cuando hablas tú con un amigo, con tu pareja, con tal, igual el momento más inesperado de una conversación cordial que te salga, mira, me preocupa esto, o estoy mal en el trabajo, o tengo una mala situación con mi pareja, ¿no? Al final las conversaciones salen en el momento que estás con alguien, estás pasando un buen rato, no cuando es algo predispuesto. Entonces que es muy importante compartir tiempo con ellos, buscar qué les gusta y coger esa vía de entrada hacia ellos. Pues si tenemos un hijo que le gusta, yo qué sé, le gusta cierto deporte, le gusta música, pues vamos a hacer un plan de vamos a un concierto juntos. Y igual en esa cena es el momento de decir, venga, pues que salgan los temas fluidos, pero el hecho de proponer esa conversación normalmente hace que huyan. Vale, los temas tabú. ¿Qué es? Uy, algo le he dado. Que es muy importante el normalizar las cosas. Al final es una época en la que van a probar, en la que tienen la presión social, van a tener que decir que no y aprender a decir que no y se van a equivocar. Es mucho más importante que nosotros desde casa, por más que hagamos charlas, que creo que es algo súper necesario, ¿no? El tratar la sexualidad, el tratar el tema del consumo, creo que es muy importante, pero muchas veces transmitimos eso. Y un adolescente en este momento presente, si yo le digo ahora mismo no consumas porque dentro de 30 años puedes tener no fumas porque dentro de 30 años puedes tener un cáncer de pulmón. Ellos viven en el momento presente, no les importa lo que pase dentro de 30 años. Pero estas charlas, pues por sí que son necesarias, pero también lo que luego desde casa reforzamos, las dudas que puedan tener. Si yo a mi hijo le hablo la comunicación me puedes hablar de qué está pasando, de cómo te sientes, de la presión que puedes tener con los amigos, con las amigas, de tal, es más fácil que él si tiene una duda me la comente. Al hecho de que en casa sea un tema totalmente tabú. Y también lo que decimos, si yo reacciono intensamente de manera muy molesta, si por ejemplo a mí me comenta un adolescente, el otro día mi amiga Luisa probó algo, ¿no? Probó una cerveza, se tomó una cerveza, se tomó un cigarro. Y mi respuesta es, ¿cómo se le ocurre? Que no se te ocurra hacerlo, porque no sabes la que te espera, porque eso es muy grave, porque tienes 13 años, tal cual. ¿Qué estamos haciendo con eso? Cerrarle la puerta a que habla con nosotros, porque él va a pensar, si yo voy y le digo a mi madre, a mi padre, que el otro día probé una cerveza, voy a tener un castigo, se va a enfadar muchísimo conmigo, se va a sentir decepcionado. Esto no quiere decir que tengamos que normalizar esto, pero es que ellos mismos sepan que el hecho de contar con nosotros, que al final somos su mayor punto de apoyo y que tienen que confiar en nosotros. Al final se diga lo que se diga, es algo que transmito mucho a las playas. Por más que se distancien, el mayor punto de apoyo y de referencia, si pasa algo, a los que van a ir son una papá y una mamá, es así. A veces parece que confían todos menos en mí. Si verdaderamente pasa algo, él va a ir a casa, que es su sitio de protección, mamá y papá. Pero para eso también tenemos que poner de nuestra parte para que ellos sepan que pueden ir allí. Y lo que decíamos, sabemos que la mejor manera de alentar el comportamiento es reforzándolo, lo que decimos es el refuerzo positivo. Si yo le agradezco a mi hijo que se comunique conmigo, que me explique lo que ha pasado, ¿no? Que tenga esa comunicación abierta de me preocupa esto, he visto que esto le pasa a un amigo, mis amigos hacen esto y yo no quiero hacerlo, el hecho de nosotros poder hablar con ellos, el reforzar eso hace que cada vez ellos lo vean más natural el hablar con nosotros. Y sobre esto es muy importante, que también lo veo mucho, es el que ellos tengan la confianza completa. Si a mí, por ejemplo, me cuenta algún adolescente y yo como luego se lo comento a un amigo o una amiga, ¿sabes dónde se entera? Por más que sea una cosa, y se le cuenta a mi amiga tal, porque no pasa nada, que es algo bueno tuyo. No les gusta que contemos las cosas que nos cuentan. Si te cuenta un secreto, algo que le importa, que le gusta a un chico, que tal, para eso, en ese momento, para ella o para él, es un mundo eso. Y el hecho de que tú se lo comentes igual a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a su padre, hace que ellos igual se cierren y digan, ¿por qué has contado esto cuando para mí es algo verdaderamente importante? A nosotros no nos gusta comentar algo con confianza a alguien que se lo comente a los demás. Pues ahí está un poco. Vale. En todas las relaciones del mundo, las redes de comunicación dan lugar al conflicto. Si yo no me comunico, si yo acumulo, si cosas que me molestan del día a día, yo los voy acumulando y llega un momento que voy a explotar, porque eso es así. Entonces, es muy importante también hablar desde casa, hablar de las pequeñas cosas que pasan, comentar las cosas de manera asertiva, de manera tranquila, cosas que nos molestan, que nos preocupen. Es porque al final luego explotamos. Y también tenemos que entender que luego vamos a trabajar la culpa, que todos tenemos días, tenemos momentos, tenemos presiones en el trabajo, en tal, podemos tener donde estemos mal, pero al final cuando yo más acumule cosas que me van molestando, más voy a explotar, ¿no? Entonces, abrir la comunicación en casa. Y también que ellos se sientan que pueden dar su opinión, sus emociones sin sentirse juzgados, ¿no? Que es poner su punto de vista, su opinión, cómo se siente.
sin sentirse juzgado o atacado, ¿no? Es como, tú que sabes que esto no es así porque tal. Y lo que decimos, si yo tengo un hábito de comunicación desde la infancia, en mi casa se habla, ¿no? De qué nos preocupa, qué nos pasa, qué tal. Si yo me siento de repente con un adolescente y le pregunto qué tal el colegio, qué tal, él no lo va a sentir como un interrogatorio policial. Normalmente las conversaciones son qué tal el colegio, qué tal. Si ese hábito no está, muchas veces es como, parece que hacer un interrogatorio y ya es como, déjame en paz que todo está bien. Entonces, eso es la importancia del hábito de comunicación, que cuanto más se dé por hecho y se esté lo más antes posible al principio de casa, ellos se comunican con nosotros. Vale, seguimiento otros. Vale. Los conflictos familiares. Esta frase yo para mí es muy clave, la utilizo mucho en el trabajo. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Yo creo que siempre tenemos que validar la emoción para cuestionar la conducta. Si yo veo a un adolescente muy enfadado, que lanza algo, que se pone muy nervioso, que tal, yo no puedo invalidar su emoción de que esté enfadado. Lo que tengo que cuestionar es su conducta, es su manera de gestionar esa emoción. Es muy importante luego, cuando en un momento más tranquilo, hablar con ellos de por qué te sientes así, qué está pasando, desde la calma, y entender que él tiene derecho a enfadarse, tiene derecho a estar frustrado porque no le dejamos ciertas cosas, porque alguien puede y alguien no, pero entender cómo se siente y decirle que no es la manera, que aprenda otra manera de gestionar esa emoción y de poder solucionar los problemas con nosotros, con tus amigos, con quien sea, ¿no? El conflicto no se puede evitar, lo que decimos, que es muy importante esa comunicación asertiva. Poder hablar con calma, poder decir qué nos molesta de una manera asertiva, teniendo en cuenta la opinión de los demás, mediante el respeto. Entender su posición, lo que decíamos, la empatía. El momento en el que está pasando, de la presión social, de cómo se puede encontrar con sí mismo o consigo misma en la adolescencia, la inseguridad, las preocupaciones. Nosotros mismos también saber tener estrategias de afrontamiento positivas. Si yo desde casa ven que mi manera de resolver un conflicto, un problema, está hablando, intentando resolverlo, al final somos su ejemplo, por decirlo así, ¿no? A veces, yo creo que es muy importante lo que decíamos del tiempo fuera. Si la situación está en un momento que hay mucha explosión, es mejor intentar en ese momento evitar ese conflicto, ¿no? Igual a veces ceder como adultos, ¿no? Ahora no es momento de ponerme al nivel ni discutir. Cuando estén más, irnos de la situación y cuando en un momento más calmado ya hablar con ellos. Porque si pillamos un momento ambas partes estamos muy enfadados, eso va a ser una bomba. Una bomba que nosotros que nos arrepintamos y llegamos al final a un conflicto mucho más grande del que es. Entonces a veces es importante como adultos igual saber cuándo tenemos que irnos, ¿no? Cuando empiece la situación y luego hablarlo más tranquilos. La negociación, muy clave, ¿no? Lo que decimos, tenerle en cuenta. A la hora de resolver un problema, a la hora de poner límites, ¿qué opina él? ¿Qué le parece esto? Tener en cuenta su opinión y hacerlo partícipe de estos límites, de las decisiones que tomamos en casa. También incluso a nivel familiar, ¿no? Yo creo que un adolescente ya necesita saber qué está pasando, ¿no? Si hay algún problema en casa, si hay alguna persona enferma, si tal, necesitan que a veces igual seamos claros con ellos. A veces queremos protegerlos evitándoles información y eso verdaderamente les suele doler mucho, porque al final sabemos y cuando la persona quiere saber, se abre a saber. Eso es lo mismo pasa con los niños, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el duelo en la infancia. El niño tiene que decir hasta qué punto quiere saber. El hecho de engañar, de mentir, de dar falsas esperanzas, no ayuda. Y lo que decíamos, que al final somos ejemplo, ¿no? En función de cómo yo resuelvo los problemas en mi casa, los problemas en el trabajo, en las situaciones en pareja, ellos al final van a resolverlos de la misma manera. Estos son los tipos de estilos educativos, ¿no? Lo que decimos, es muy importante huir de los extremos, ni autoritarios ni ausentes, lo que sería el estilo democrático. ¿Qué sería el autoritario? Padres y madres autoritarios que imponen reglas rígidas y esperan que los hijos siempre obedezcan. Hazlo porque yo lo digo. O esto es así, en casa mando yo y en casa se hace así. Lo voy a seguir esto después. ¿Qué desventajas del autoritario? Que sus necesidades no son tenidos en cuenta, por lo que no hace que se revele. Domina la situación imponiendo mediante gritos, enfados, castigos. El castigo, yo bajo mi punto de vista, nunca es beneficioso. ¿Por qué? Porque en ese momento puntual el castigo funciona. Pero las consecuencias a largo plazo son mucho peores, porque no sirve de nada el que mi hijo al final me acabe ocultando las cosas por miedo a que esté castigado y no confíe en mí. Entonces, el autoritario normalmente tiene también muchas desventajas. ¿Por qué? Porque tienen falta de motivación para cumplir las normas, piensan que hagan lo que hagan van a estar castigados y no va a servir de nada, no se comunican, tienen también la forma de responder a tus conflictos mediante, pues cuando puedan tener un poco, por decirlo de esa manera, ellos el poder, van a hacer lo mismo. Esto es así porque yo quiero, igual con padres no les pasa y por ello les puede pasar con hermanos pequeños, con los adolescentes que se pueden más vulnerables. El ausente, padres y madres indulgentes que tienen lo que tenemos
ausentes, que tienen pocas reglas y les dan demasiada libertad a sus hijos. Los límites son muy necesarios para sentirse seguros. Necesitan que les guiemos en esta época. Aunque necesiten autonomía, necesitan saber qué tienen que hacer, por dónde ir. Entonces los límites son muy claros. Y lo que decíamos, un democrático. Padres y madres con autoridad experta que les fijan límites claros y con buenas explicaciones. Tienden a tener unas dificultades con sus adolescentes. Lo que decíamos también, elegir las batallas. No pueden ser todo normas muy estrictas. Hay que saber también negociar con ellos. Yo creo que siempre tiene que haber unos límites totalmente firmes, por decirlo así, ¿no? Que luego traeremos los límites, que no inamovibles, con conductas verdaderamente que sean graves o perjudiciales para él o para otros, pero también hay ciertas normas y límites que podemos ceder y negociar con ellos. Riesgos, bueno, de la razón que no lo he dicho, madres y padres que hacen todo lo que hacen a sus deseos, también la importancia de los procesos de protección. Luego no tolerancia a la frustración, problemas de conducta, falta de autocontrol, porque siempre han hecho lo que han querido. Entonces eso al final llega un momento que no les va a funcionar, tienen que adecuarse a las normas, a las relaciones y tienen que saber que no siempre van a hacer lo que ellos quieran. Y sentimientos negativos en madres y padres, sensación de falta de control de la situación. ¿Y quién domina la situación? El adolescente. A veces decimos, mira, no me apetece discutir. A veces todos cedemos, ¿no? Hay situaciones que estamos muy cansados, ¿qué tal? Y dices, mira, le voy a decir que sí, o también pasa con los niños, ¿no? Los límites hay que intentar siempre mantenerlos, pero hay situaciones pues, que te sale más rentable un día cansado de decir, mira, pues tómalo, porque no me apetece escucharte, porque estoy muy cansado, porque no es mi día, pero intentar mantenerlo lo más posible. Los límites, lo que decíamos, el estilo democrático, les ayuda a mantenerse emocionalmente seguros. ¿Cómo tienen que ser los límites? Adecuados, ajustados a la edad y el grado de madurez del adolescente. Cuanto más mayores somos, tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de decidir los límites. Firmes, no contradictorios y mantener las decisiones, lo que decimos. Si yo pongo un límite, ese límite se tiene que mantener. Consensuados, razonados, justificados y contados con la opinión del hijo, hija o adolescente. Congruentes, esto es muy importante. Equipo padres, ir a una. Es muy importante que si el padre y la madre viven con el adolescente, o incluso en situaciones que los padres puedan estar separados, que se vaya a una. Si en un sitio puedo hacer una cosa y en otro puedo hacer totalmente lo contrario, me voy a guiar por lo que me beneficia a mí misma. Esto al final pasa mucho sobre todo pues, con padres que también con padres que conviven juntos, ¿no? Pero tenemos separación de divorcios, en una casa puedo hacer tal y en otra puedo hacer tal. Al final que van a elegir lo que les venga mejor a ellos. Entonces, aunque cueste, ¿no? Hay que intentar ir a una y que al final los límites son por el bienestar de él o de ella. Tolerantes, lo que decimos, ¿no? Saber un poco dónde tenemos que luchar y cuándo no merece la pena. También dejarles ser, dejarles decidir ciertas cosas, que quieren hacer, con quién se quieren relacionar. Al final nosotros vamos a estar más tranquilos, ¿no? Si conocemos con quién se juntan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, dónde están. También tenéis cierto control, pero no podemos elegir con quién se juntan, qué hacen, con quién hablan, porque al final los que tienen que dirigir su vida son ellos, por decirlo así. Realistas. No podemos exigir cosas que nosotros mismos no hacemos, ¿no? Igual a veces la presión porque sean los mejores, no exigirles las mejores notas sin querer, o que a veces, muchas veces no se les exige, pero ellos lo interpretan como, es que si no saco un 10 o si no saco muchos sobresalientes, mi hermana lo sacaba y ya no soy igual de válido, yo no soy igual de buen hijo. Yo eso lo veo muchísimo, ¿no? Que a veces ellos mismos nos ven seguridad, por eso es muy importante el refuerzo positivo. Dos hijos no son iguales, dos personas no son iguales. Entonces, saber reforzar sus puntos fuertes, sus fortalezas y no reconocer las debilidades. Ellos saben cuando hacen las cosas mal. Si yo suspendo un examen o me van a una asignatura, yo sé de sobra que eso me está yendo mal y que tengo que poner de mi parte. Por más que me lo repitan 100 veces, a veces el hecho de repetirlo tanto no hace que, más que motivar, lo que hace es machacar, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros sabemos de sobra cuando hacemos las cosas mal. Y a veces es necesario que nos guíen, pero no que nos lo digan constantemente. Si yo tengo un examen de una asignatura que estoy preocupada, ¿no? Por decirlo así, y que sé que lo llevo mal, el hecho de que mis padres por la mañana le digan que no estudiado lo suficiente, te pago los particulares, más vale que esta vez apruebes, no ayuda, sino que les bloquea mucho más incluso. Y el autocontrol. Al final nuestra propia gestión emocional. Tenemos que saber cómo respondernos al conflicto. Al final nosotros por detrás somos los adultos, entonces tenemos que saber guardar la calma, ¿no? Todo lo que decimos, hay días que explotamos, hay días que contestamos mal, hay días que no podemos más. Pero intentar sobre todo eso, no dejarnos llevar por el enfado. Validar esa emoción que tienen y responder en referencia a lo que han hecho, pero desde la calma. No tiene ningún sentido que yo que estén castigados todo el tiempo, ni que estén todo el día a base de gritos, ¿no? Porque en ese sentido pasa mucho con los niños, ¿no? Cuando somos más pequeños, incluso aún podemos imponerles más, pero en el momento que se hacen más adolescentes cada vez se rebelan más. Si yo tengo unos padres, una
normalmente siempre me dicen que tengo que hacer, me están castigando tal, en el momento que somos adolescentes más mayor me rebelaré y no les quiero hacer ni caso, porque eso es así. Porque sobre todo cuando somos adolescentes luego tenemos el factor social, ese apoyo social, esos amigos que nos alientan a hacer otras cosas. Entonces, si yo veo a mis padres como el enemigo, me van a castigar, no quiero lo que les diga, no, al final estamos alejándolos. Y hay que saber a veces ser más pacientes y sobre todo el tener un estilo muy democrático. Yo creo que tanto con niños como con adolescentes, incluso desde la infancia, hay que dejarlos ser autónomos, tomar pequeñas decisiones y que ellos mismos se sientan válidos y que se les tiene en cuenta. ¿Qué tenemos que valorar sobre todo? Nuestro estilo propio de comunicación, si está cercano, alejado o al estilo democrático. Si yo normalmente en casa trabajo en el diálogo, la negociación y el respeto. Evitar amenazas, sermones, comparaciones, manipulaciones, órdenes, etiquetajes negativos, predicciones desastrosas y el sarcasmo también, ¿no? Esa ironía que a veces podemos utilizar. Tenemos que medir mucho nuestras palabras porque al final es que es una época muy vulnerable. Y entonces, sobre todo, desde casa tienen que sentir válidos, que se les apoya, que se les comprende, que se les entiende. Y también esto es muy importante, saber que no es igual el país democrático en todas las situaciones y con todos los adolescentes. Hay situaciones, ¿no?, que hay que ser menos indulgente, hay que tener en cuenta también pues, que es un conflicto mucho mayor y hay que ser más firmes. Al final nunca se puede generalizar, ¿no? Pero al final siempre es mejor que ellos se sientan bien con nosotros, que se sientan válidos, que se sientan que pueden confiar en nosotros. Punto de lo que decíamos, somos ejemplo, somos el espejo en el que se reflejan para lo bueno y para lo malo. Y cómo gestionamos las emociones, solucionamos los problemas, nuestra propia estrategia de afrontamiento es clave para que ellos vean cómo tienen que solucionar los problemas. Si yo mi manera de resolver un problema, lo que decíamos con un amigo y tal, es enfadándome, no hablándole nunca más, en el trabajo, pues eso, insultando, todo es fatal, todo el día con esa actitud, ellos al final es lo que van a ver. Y el punto 3, es necesario que padres y madres sigan apoyando emocionalmente a sus hijos, mantengan una comunicación fluida con ellos y establezcan límites claros y normas consensuadas. Esto es un poco el resumen de lo que hemos ido viendo, de bastante rápido, ahora no voy a explotar lo que queráis. Y la culpa. Esto me parece muy importante. Yo lo veo muchísimo cuando trabajo con niños y con adolescentes, la culpa que sienten los padres. Y me dan verdaderamente muchas veces muchísima lástima, ¿no? Porque a veces tendemos mucho a ver que un niño se porta mal, ¿no? Yo incluso le llego a ver, me ha transmitido, pues hermanas, primas con niños pequeños, que un niño se porta mal en un parque y madre mía, sus padres no les educan bastante todo. O cómo se puede comportar este crío así de los padres. Es que verdaderamente no tiene por qué ser así. Hay muchísimos factores que influyen en la conducta de los niños y de los adolescentes, no solo cómo actúan los padres. Hay casos pues que los padres no están haciendo las cosas bien, porque es así, porque tienen situaciones personales. Yo trabajo mucho tiempo en acogida, ¿no? Y trabajo con niños muy vulnerables, pero no siempre tiene por qué ser así y la mayoría de las veces no se hace de manera consciente. Si yo tengo un mal momento personal no puedo estar al 100%, eso es así. No voy a tener la misma paciencia si yo estoy en un momento bueno conmigo misma, así estoy en un momento de agobio con el trabajo, mal con mi pareja, con una separación, con familiares malos. También tenemos que empatizar con nosotros mismos y con los adultos y con los padres, ¿no? Yo también lo transmito mucho desde el trabajo, que somos padres y madres, pero que no somos perfectos y que nadie lo somos. Y que todos nos podemos equivocar. Pero es muy importante que todos podemos ser malos un día, pero que no sea la mayoría de los días. Hacer un poco también autocrítica y saber también pedir perdón, ¿no? Yo creo que a veces, cuando hablo con padres y con adolescentes, es también lo que intento mucho, ¿no? Que hablen entre ellos, que se pidan perdón, porque a veces en casa hay un ambiente en ese momento pues, tan conflictivo que son incapaces de sentarse a hablar tranquilos. Es una lucha entre ellos. Al final tú me dices esto porque te digo esto, porque tú has hecho esto, porque me quieres fastidiar la vida, porque no me tienes en cuenta, porque me estás amargando la vida, es así. Entonces, también saber pedir perdón, ¿no? Que cuando nos equivocamos, ser un ejemplo de, mira, me has pillado en un mal momento, te he contestado mal, incluso te he llegado a dar una bofetada porque estaba muy nerviosa, pero lo siento. También reconocer eso de que también nosotros podemos estar mal, que pueden pasar cosas, pues es muy importante también la comunicación, que ellos también sean conscientes de que nosotros también nos pueden pasar cosas, podemos tener problemas y que no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, y eso también es importante, que la culpa paraliza, por eso es muy importante liberarnos y que también tengan momentos para nosotros, ¿no? Que yo a veces veo a padres y madres que lo único que tienen presente en su día a día son sus hijos, de cómo estará, dónde estará, tengo que preocuparme, que haga los deberes, que vaya particular, que vaya tal, que vaya cual, ¿dónde queda esa persona? Es decir, necesitáis como padres, como madres, también tener vuestros momentos de desconexión,
el momento para vosotros también porque necesitáis a veces soltar. Y lo que decimos, tener apoyo y autocuidado son necesarios para eliminar la culpa y el malestar, que al final que nos necesitan, pero para que estemos nosotros bien, tenemos que estar nosotros bien también para ayudarles, ¿no? Y un poco, ¿era eso? Podéis hacer las preguntas que queráis, que queda muy rápido. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna puntualización? Bueno, primero, muchas gracias, un aplauso. ¿Algún comentar, alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Vale, pues ahora Gabriela le va a hacer un obsequio de una camiseta. Y el staff sube por aquí, le echamos una foto y estamos. Silvia, ¿estás? ¿Yo por qué? ¿Quieres estar? Qué estrés, me da todo esto. Tenemos cámaras de sobra, muy bien. Espera, esperamos a Silvia, ¿eh? Y es la tuya, estaba mal.